Bueno, le damos gracias a Dios por nuevamente tener a la profeta Esther con una tercera clase profética. Es un gran privilegio oír y sentir y aprender de estas clases, estas reuniones. Recuerdo, la quinta clase va a ser de preguntas y respuestas. Esperemos ahora que puedan entrar todas las personas que faltan, pero también se está grabando y se está enviando, ¿no? Por la gloria de Dios se están multiplicando por un montón de lugares. Entonces vamos a tener un momento de oración y bueno, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por esta linda oportunidad de compartir, de recibir estas hermosas clases de la profeta, que tú las has inspirado, que tú las has revelado. Señor, el mensaje profético poderoso, Señor, que viene de lo alto. Te pido, Dios, que todos podamos, Señor, estar conectados, que entren, Señor, todas las personas que faltan. Te pedimos, Señor, que tomes control, Señor, del sistema de audio, del internet, de todas las cosas, Señor. Que tu presencia, Señor, esté ahí guiando este tiempo, que pueda salir con nitidez, con claridad, para que se pueda, Señor, enviar a todas las naciones. Te pedimos tu bendición, gracias por lo que se ocupan de grabar. Te pedimos la bendición también sobre ellos. Y te pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dejamos en tu mano a la profeta Esther con esta hermosa clase. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, profeta Esther, el tiempo es tuyo. Ok, buenas tardes. Como dije anteriormente, que las clases anteriores eran sobre el profeta, que es el que oye. Y vamos a ver ahora otro aspecto del don profético, que es el aspecto vidente. Y hay muchísima confusión también. Si ustedes se acuerdan, en las clases pasadas, yo comenté que todos teníamos la habilidad de profetizar, pero que no todos los que profetizábamos éramos profetas, ¿sí? Es una confusión muy grande. Eso no quiere decir que si tú profetizas, puede ser muy acertado, pero no se te hace, no eres profeta, ¿sí? Ahora, lo mismo pasa con el aspecto del vidente. Ahora déjenme les comento un poquito del aspecto vidente. Vidente viene del deber, ¿sí? En el Antiguo Testamento se le decía en lugar de vamos a ver al profeta, vamos a ver al vidente. O sea, hay muchos problemas, sobre todo en Latinoamérica, porque dicen, no digas vidente, porque aquí eso se relaciona con ir a un brujo, a un medio. No, no. Realmente esa es la palabra correcta que se usa en la Biblia. Y los brujos o los mediums, todos ellos lo utilizaron para corromper. Acuérdense que si el enemigo no puede robar y destruir algo, corrompe. Así puede ser una palabra. Y de la misma manera que la gente tiene problema con el don de profecía, el don, no el oficio de profeta, lo mismo se tiene con el vidente. Piensan que porque ya ven imágenes, porque ya tienen una visión, ya son profetas. No, tampoco. Ahorita vamos a ver el por qué. Vamos a ver, en Hechos 2:17 dice, y sucederá que en los últimos días, así dice el Señor, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí la palabra de Hechos es muy clara. Aquí no dice todos los que ven visiones, todos los jóvenes van a ser videntes. Aquí dice el Espíritu de Dios se va a derramar y cuando se derrame el Espíritu, esto es lo que va a pasar. Van a profetizar, se va a ver visiones y va a haber sueños, ¿sí? Ahora, en Habacuc 2:1 nos dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la torre me pondré. Velaré para ver. Ahí dice, no dice para oír, dice, velaré para oír lo que él dice. ¿Quién? Dios. Que para que así, dice, él que dice, y así que sea repetido. ¿Ok? Entonces, el profeta, los que oyen, ellos oyen de Dios y lo expresan. Son inspirados por el Espíritu Santo en el área de comunicación.
el profeta que no es vidente comunica. Y a veces es instantáneo, empieza a oír interno, audible y lo dice, ¿sí? El vidente, en cambio, él necesita de visiones o de sueños. Como Dios le habla, es como que es un recipiente, es como si tienen no sé, un recipiente y recibe. Simplemente recibe las visiones, recibe los sueños, ¿sí? Entonces, el don profético se expresa de dos maneras. El primero que ya vimos, que es el audible, y que viene de la palabra griega naví. O sea, ¿qué quiere decir? Que recibe el mensaje del oído y después lo expresa por medio de la comunicación, ¿sí? Ahora, el segundo, la manera segunda es el que ve. ¿Esto qué quiere decir? Que se expresa de manera visual. Esto quiere decir que recibe el mensaje por medio de, no sé, de una imagen, una visión, y después lo dice. Y aquí, en este caso, hay dos palabras hebreas, que una es Rahab, y otro es Chosen. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter en esos términos porque nunca acabaríamos. Ahora, ¿cómo es que la manera del vidente funciona? ¿Sí? Puede ser que se reciba cuando uno esté despierto, ¿sí? Visiones, que se llaman visiones abiertas. Puede ser que tú estés de repente en la cocina o lavando o planchando y de repente dice los ojos, tú ves, el vidente ve con el ojo desnudo. Decimos, ¿qué quiere decir? Y así como tú y yo nos vemos, él puede ver una escena, puede ver una persona, así como si estuviera físicamente, pero no es físicamente, es espiritualmente, ¿sí? Esa es una visión abierta, una visión al desnudo. También están lo que son las visiones internas. ¿Qué quiere decir las visiones internas? Ok, que puede ser una imagen que se le viene a la mente, pero es una visión interna, ¿sí? Entonces, lo ve. Otro es cuando uno está dormido. Ahorita vamos a las demás, ¿sí? Cuando uno está dormido. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está dormido es a través del sueño, no se le llama visión abierta, no se le llama visión, es sueño. Y Dios utiliza los sueños ¿para qué? Para dar un mensaje. El mensaje puede ser personal, el mensaje puede para dar a la iglesia, para dar al pueblo. Sí, ahora, esto no significa que tengan necesariamente toda la interpretación. La vez pasada le hablábamos de lo que era la iluminación, ¿cierto? De que decíamos, Dios te da un sueño, te da una palabra, si seas oyente, o simplemente te dice, oyes al Señor y le dices, bueno, da este mensaje a la persona y tú no entiendes. Por ejemplo, yo no se me va a olvidar que se forma la gente hace un tiempo atrás y de repente yo le digo al Espíritu Santo, digo, me dice, ve y habla con la persona y yo no tengo nada, ¿sí? Ni visión ni nada. Llego y le digo, a ver, dime algo de la persona. Y yo lo que vi fue una rosa arriba de la cabeza. Pero eso me daba la interpretación en ese momento, no. Me daba la iluminación, el que entendiera, no. Yo no sabía ni por qué una rosa. Yo podía imaginarme, pero no necesariamente era lo que Dios decía. Simplemente Dios me decía, simplemente dile lo que ves, ¿sí? Entonces yo qué hice, vi una rosa y la chica empieza a llorar. Y me dice, es que mi nombre es Rosa. ¿Se fijan? Dios no me dio una interpretación en ese momento. Yo obedecí. Y a veces los videntes hacemos eso. A veces hay muchísimo simbolismo en las visiones, a veces en los sueños hay mucho simbolismo, que por eso yo les digo, no necesitas ser profeta para que tú estudies simbolismos. Colores, acciones,
proféticas. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a interpretar también el mensaje, a entender el mensaje, a que te dé un poco de iluminación en el mensaje. Si no te quedas ahí. Y a veces, casi siempre, mis sueños son muy simbólicos. O sea, yo a veces quisiera soñar como otros que son en blanco y negro. Yo tengo un amigo en Alemania, mexicano, y sus sueños son blanco y negro. Todo el tiempo me habla y me dice, fíjese que soñé que mi esposa estaba embarazada, por decir eso. Fíjate que soñé esto y esto y esto. Y todo le pasa así, blanco y negro, ¿sí? Y yo no. A mí me toca agarrar la palabra, me toca orar, me toca descifrar, si ustedes lo quieren decir, y esperar en el momento de Dios, ¿sí? Entonces, Dios nos habla de diferente manera. Por eso es muy importante que aunque tú no seas profeta, sí estudies lo que son simbolismos, interpretaciones, un poco las parábolas, porque Dios te puede hablar inclusive por parábolas, ¿sí? Y todo eso es profético. Entonces, mientras tú más te capacites, entonces vas a tener más entendimiento de lo que el Espíritu Santo te esté diciendo. Eso no quiere decir todo, porque la palabra de Dios nos dice que entendemos en parte, ¿sí? Ahora, muchas personas proféticas experimentan ambos en diferentes tiempos. Sin embargo, uno de ellos es más dominante. Por ejemplo, yo les hablo de mí. Yo nunca me he considerado una vidente. Yo puedo decir que yo soy profeta. Sin embargo, ha habido temporadas que yo me muevo mucho, mucho, mucho en sueños y mucho, mucho, mucho en visiones. Sobre todo cuando yo estoy mucho en oración, yo me muevo en eso, me muevo en trances, ¿sí? Me ha tocado ver de que, por ejemplo, yo en sueños, inclusive en visiones, yo he visto a ver, yo desde los 4 años, yo no sabía que era profeta, porque dijimos que ya naces con ese don. Pero yo profetizaba y todo el mundo me decía la rarita, porque nadie me entendía. Entonces, pero cuando yo me convertí, el don floreció. Entonces, yo veía con el ojo desnudo los accidentes antes de que pasaran, 5 minutos pasaban. Sí, cositas de esas. Pero, como yo les digo, yo no me considero vidente. Sin embargo, yo tengo una amiga que es 100% así como que vidente, es profeta, pero más es vidente. Otra amiga que ya se murió también, que yo les decía que el año pasado, que era como mi profeta, para mí también, vidente, ella también muy pura. Ella me decía, yo no puedo decir nada porque Dios no me dice nada, yo no oigo nada, yo necesito ver, ¿sí? Pero la mayoría nos movemos en ambas partes en diferentes temporadas. Entonces hay veces que yo sueño, veo visiones, y más que oigo, ¿sí? Pero siempre uno predomina. Por ejemplo, los que son videntes constantemente están teniendo sueños, visiones, cualquier tipo de visiones. Mi amiga, la que Elaine, ella sueña todo el tiempo. O sea, diario, no hay día que no sueñe. Me dice, yo soñé esto, yo soñé esto. Ella de repente puede estar platicando y de repente se queda estática. Me dice, espérate, es que estoy viendo esto. A veces ella no tiene la interpretación y yo tengo la interpretación. Y me dice, necesito contarte un sueño, necesito contarte una visión. Entonces, los dos como profetas nos juntan y yo traigo la otra pieza. Eso es lo maravilloso de la compañía de profetas. Sí, ahora, no necesariamente necesitas ser profeta para que Dios te dé la interpretación de un sueño tampoco, ¿sí? Sino que tú lo puedes tener. Y yo les comentaba que la palabra de Dios dice que a todos nos da una medida de fe. Entonces, tú vas a profetizar de acuerdo a la fe que te dio Dios. Y si tú tienes fe para profetizar más y más acertar, porque tu fe, entonces lo vas a ir haciendo, ¿sí? Entonces, no sé si quede claro hasta aquí. Ahora, entonces, hay dos tipos de personas que tienen la unción vidente, ¿sí? Son aquellos que se mueven en la unción vidente. Quiero que me pongan atención aquí. Dice, es aquellos que se mueven en una unción vidente del don de profecía, pero no son profetas videntes de oficio, sino es el don.
Y esto es donde dice en Primera de Corintios 14:13, que dice que la profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. Ese es dentro del don, no es dentro del oficio del profeta, que muchos confunden. Y del oficio del profeta viene lo que es en Efesios 4:11, que son realmente los ministerios de Jesús, ¿sí? Porque ahí dice que Jesús es Jesús y nos hizo apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, ¿sí? Esos son los llamados y esos son dados por Dios. El problema que se ha dado es que ahora muchos se autonombran pastores, profetas y de todos, o sea, les del ¿cómo? Por ser apóstol, por ser profeta, pero a veces ni siquiera tienen el llamado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una confusión, entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque con el llamado viene una responsabilidad y nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Ahora, el segundo tipo es aquellos que profetizan, ya sean videntes o oyentes, desde la posición del oficio, de la oficina, que quiere decir que son aquellos que están dentro de los 5 ministerios del oficio, de Efesios 14:11, que dice, es para edificar la iglesia. Con eso trae una responsabilidad mayor, con eso trae una autoridad mayor, ¿sí? Entonces son dos cosas muy diferentes. Y a veces la gente piensa, bueno, yo entre más profetizo, yo voy a llegar al oficio del profeta, no sé, o entre más haga esto, yo voy a hacer lo del apóstol. No es así, ¿sí? Como yo les digo, es un llamado. Y yo he conocido gente que sus profecías son tan acertadas, pero acertadas, y la gente que no tiene esta enseñanza le dice, ay, es que eres profeta. O ve esto, ay, es que eres profeta vidente. No, porque entonces, si vemos que aquí en Hechos dice que todos, que dice que el espíritu va a aumentar y que vamos a profetizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces todos los que profetices van a ser videntes, o sea, van a ser profetas. Todos los que vean van a ser profetas. Y entonces, si todos van a ser profetas, ¿dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están el don de milagros? O sea, no. Por eso es que hay 5 ministerios. Y esta enseñanza a ustedes les va a servir para que realmente definan dónde está su don, ¿sí? Y hasta dónde pueden llegar, porque para todo hay límites, hay esferas de autoridad. Y a veces la gente eso no entiende, que con el llamado, con los dones hay esferas de autoridad. Y si a veces nosotros nos movemos del don profético a funcionar como en el oficio del profeta, nosotros nos metemos espiritualmente en problemas. Porque, primera, el reino de Dios, el reino espiritual reconoce si tú eres profeta o no, si tú eres apóstol, si tú eres pastor, lo reconoce. Y entonces, si él lo reconoce y sabes que tú eres, o sea, eso te da una autoridad. Pero si no, por mucho que le hagas, tú no tienes esa autoridad. Con el llamado viene una autoridad. Por eso es muy, muy importante que nosotros entendamos para saber cuáles son nuestros límites, cuál es la esfera que Dios me ha dado. Eso no quiere decir que a lo mejor al rato esa esfera esos límites se muevan un poquito, no necesariamente que seas parte del oficio, pero que operes un poquito más por la autoridad, por la madurez. Una de las cosas con el profeta, y que no lo puedo tocar ahorita porque estoy hablando del vidente, es el carácter. El carácter, como en todo, así tú no tengas una oficina, es súper, súper importante. Porque los dones siempre van a funcionar del carácter. ¿Qué carácter? Del carácter de Cristo. Y cuando uno es profeta, los procesos que pasan el profeta a veces son muy difíciles. ¿Por qué? Porque nosotros representamos la voz de Dios, porque yo soy la boca de Dios, ¿sí? Entonces, por cada palabra que yo diga,
que no sea de él, que yo le agregue, yo voy a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque toda proclamación que hace que sale una profecía desde la plataforma del oficio, tiene percusiones, tiene consecuencias, o buenas o malas. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado hasta dónde es lo que me muestra el espíritu que yo diga, ¿sí? Y a veces se involucran las emociones. Por eso les digo, el profeta no se hace de la noche a la mañana. No es que ya profetizo y yo soy así, no. O sea, es un proceso que uno tiene que pasar por diferentes pruebas. Ahora, los profetas pasamos mucho en intimidad con Dios, no quiere decir que los demás no, porque todos somos llamados. Pero como profeta, hay a veces temporadas en que uno pasa muy solo. Y, por ejemplo, con Dios, mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, yo les digo, a veces hubo un tiempo cuando yo estaba siendo entrenada, y a veces iban los otros profetas y profetas de renombre, y Dios me decía, a ti te toca orar para que todos reciban palabra. Y me tocaba orar, nos juntábamos el equipo y orábamos. Y a todos se le profetizaba. Y hubo una vez que a mí nadie me profetizó. Y se me acercaban y me decían, no puedo profetizar. Y yo, no puedo profetizar. Y entonces, de cierta manera, yo quedaba en ridículo y decía, pero ¿por qué no te profetizaron a ti? ¿Qué pasó? Bueno, me fui al baño, lloré un poco, y Dios me dijo, no, Esther, es que tú eres mi profeta, yo quiero que tú recibas el mensaje directamente de mí. Te estoy enseñando a recibir el mensaje directamente del cielo. Y cuando estás en ese proceso, yo no le voy a permitir que nadie te hable, al menos que sea necesario. Entonces yo aprendí en lo personal, porque Dios es un Dios de personal. Yo aprendí que hay ocasiones en que yo no me voy a molestar si alguien no me da una palabra profética o nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a Dios a recibir el mensaje. ¿Se fijan? Dios tiene sus maneras de tratar con nosotros, así seas profeta o no. Cuando Él sabe que, tu intimidad es como que te estás alejando o quiero tenerte aquí, ¿sí? Y es parte del entrenamiento. Cuando la gente viene y me dice, yo quiero ser profeta, a veces me dicen, yo quiero ser pastora, porque yo en un momento Dios me llamó al pastorado y era parte de lo que yo tenía que pasar si yo quería moverme al siguiente nivel profético. Y a veces no entendemos. Y lo tuve que pasar. O me dicen, es que quiero ser pastora. Entonces yo les digo, es que ni siquiera saben la responsabilidad. Es una carga. Además, el llamado, así sea profeta, sea pastor, es tu identidad, es tú quién eres. Tú no puedes decir, ahorita soy profeta y mañana no. Es como yo no puedo decir, ahorita me llamo Esther y mañana ya no me llamo Esther. No, es parte de quien Dios te hizo desde que tú estabas en el vientre de tu mamá, ya vienes con eso. No es que yo salgo y me hago profeta, me hago pastor. Dios te prepara desde que tú naces para que tú camines en lo que eres ahora. No es que todo lo que pasamos en la vida, es entrenamiento, ¿sí? Entonces, todos podemos desarrollar el don profético. Por eso dice, no es que todos somos profetas. Entonces ahí dice en Primera de Corintios 14:2, ¿sí? Ahí dice, todos podemos desarrollar procurar alcanzar el amor, pero, decía Pablo, pero también desear ardientemente, o sea, ardientemente es compasión, ¿sí? Dice, los dones espirituales, sobre todo, que profeticéis. Aquí no dice, yo quiero que los profetas profeticen. Yo quiero que algunos profeticen. No, dice, ardientemente que decíamos los dones, pero sobre todo los dones proféticos. Esta es una escritura para todos los que están aquí, para todos los que están en el cuerpo de Cristo. El problema a veces es que dicen, es que yo no profetizo, o sea, porque no sé, o no tengo el llamado. No es que no tengas el llamado, es que la palabra dice que tú puedes profetizar. Yo le digo, ¿cómo puedes profetizar? No nada más que tú esperes a que veas algo o que oigas algo,
sino que tú la manera es profetizar la palabra en tu vida. Yo lo aprendí, yo agarraba las palabras. Si yo estaba enferma, yo profetizaba la palabra de Dios y la soltaba en mi vida. Y Señor, tu palabra dice que por tus llagas he sido sanado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy proclamando. Estoy desatando una palabra, o sea, profética, pero que viene de la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a mi fe, a mi tiempo, eso se va a hacer. O sea, si ven la diferencia. Entonces, todos somos llamados a profetizar. Hay niveles, profundidades, el don y lo que es el oficio. Entonces, conforme tú lo vas desarrollando, pues te vas haciendo más experto. Pero eso sí tiene que salir de la intimidad con Dios, ¿sí? Ahora, en 1 Samuel 9:9, lo que yo les decía, dice, antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, ¿sí? Chosén, aquel que ve, ¿sí? Porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente, ¿sí? Sin embargo, la palabra vidente sigue existiendo, porque ¿de dónde viene la palabra vidente? De ver, ¿sí? Yo le digo a la gente, a ver, ¿cómo ves? ¿Sí? Pues viendo. ¿Cómo aprendiste a ver? Viendo, ¿sí? Dice, entonces, la palabra vidente describe cierto tipo de profeta, ¿sí? Que recibe revelación muy, muy particular. Ahora yo les cuento, por ejemplo, los videntes tienen visiones muy inusuales, muy, muy inusuales, que a veces uno no entiende. Y eso yo se los digo porque a mí me ha pasado. A mí yo he tenido unas visiones inusuales que inclusive a veces gente que no tiene el don o que no conoce esto, yo lo comentaba cuando yo empezaba y la gente no me entendía. La gente, mismos cristianos, pensaban que yo estaba loca. Pero, ¿qué pasa? Yo pensé que lo que yo tenía, todo mundo lo tenía. O sea, yo no crecí en una familia cristiana, sino que yo me hice cristiana ya mayor, y entonces, pues, a mí se me daba y yo decía, todo el mundo lo tiene. Para mí era normal hasta que yo me empecé a dar cuenta que no. O sea que yo dije, no, creo que esto es un don, hasta que mi pastor profeta en ese entonces me empezó a explicar y Dios me empezó a entrenar en el reino espiritual, ¿sí? Porque yo me metía por horas. Eran 10 horas en oración, 10 horas con él, diario, y ahí fue mi entrenamiento, y entonces él me puso desde el principio con puro profeta y apóstoles más que nada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, vemos Ezequiel era un vidente. Él veía a los ángeles, veía o sea, todas tienen visiones angelicales, ¿sí? Tienen encuentros inclusive con ángeles. Yo le comentaba, a veces casi no lo comento, ¿no? Pero yo le digo, yo cuando me hice cristiana, a mí quien me enseñó parte de la palabra era Jesús. O sea, yo estaba despierta y yo veía a Jesús y me abría la Biblia o sea, todo. Y cuando yo no sabía nada de la Biblia. Y cuando yo le comenté a mi esposo, me decía, ¿cómo sabes eso? Es revelación. Yo ni siquiera sabía que era revelación. Yo tenía 2 días en el Evangelio. Y me dice, es que eso se llama revelación, no sé. Y venía Cristo y varias veces he interactuado con ángeles también, y no me considero vidente, ¿no? Pero como les digo, son etapas, ¿sí? Cosas así. ¿Por qué les digo? Porque hablamos de visiones inusuales. Por ejemplo, yo tenía una amiga que era también vidente, que es una profeta vidente, y las cosas que ella de repente veía, dice, ay, ustedes que me da miedo, veo esto, veo lo otro, cosas muy inusuales. A lo mejor dicen, es como ver un marciano. Pues sí, es como ver a veces un marciano. A veces vemos se ven los demonios, se ven los ángeles, sí, pero no nada más son esas, sino que simplemente es aprender a navegar en el reino espiritual, pero es con la guía del Espíritu Santo. Nunca queremos desear eso nada más por tener una experiencia, ¿sí? Porque nos metemos en problemas también.
¿sí? Entonces, todos los videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Quiero que quede bien claro. Es como la gente que yo le digo, a ver, hay gente que son intersexores proféticos, lo que se le llama centinelas, pero no son profetas, ¿sí? Pero todos los profetas son intersexores, pero no todos los intersexores son profetas. Lo mismo pasa aquí con lo de profetas y videntes. Todos los videntes son profetas, pero no todos los profetas son videntes. Y cuando yo digo de videntes, ya les expliqué al principio, no porque alguien ve una imagen o se mueve en el reino espiritual de sueños o visiones, quiere decir que ella es un profeta vidente. No creo que eso ya lo aclaré. Entonces quiero que entendamos y que tengamos muy bien claro eso. Entonces, un profeta tendrá la gracia para oír y dar la palabra o el mensaje a través de la enseñanza, a través de la proclamación, ¿sí? Y el vidente se mueve, como yo le decía, en el reino visionario, en ese tipo de revelación. Entonces, dentro del reino espiritual hay diferentes dimensiones y diferentes capacidades. Por ejemplo, yo tengo un muy amigo que estaba en Londres y Dios lo mandó a Argentina y su iglesia ha crecido, no sé, por año tiene 4 años, ahorita tendrá 4,000 gentes, personas, 5,000, pero eso es de manera sobrenatural. Y cuando lo invitábamos a la casa, él nos comentaba, Esther, es que en el reino espiritual hay dimensiones. ¿Por qué? Porque él se mueve en lo sobrenatural totalmente. Entonces él tiene encuentros con ángeles. Cuando ellos llegaron a Argentina, dice, a veces no teníamos ni para comer y los ángeles iban y les llevaban hasta del McDonald's, o sea, cosas así, ya no puede regresar. Es pastor, pero es profeta, ¿sí? Su esposa es profeta, claro, ya él es ya apóstol, ¿sí? Porque a veces pasas por los ministerios, pero ya son cosas, o sea, eso es tema para otra ocasión, pero ¿por qué les digo? Porque lo sobrenatural. Y en los profetas se da lo sobrenatural. También se da el discernimiento de espíritus. A veces la gente lo confunde y dice, es que tiene el don de discernimiento. No, no hay en la Biblia, no habla de discernimiento, del don de discernimiento, se habla de discernimiento de espíritus, que quiere decir que ven tanto del lado de la luz como pueden ser ángeles, cosas de Dios, el cielo, o ven del lado del infierno, de los demonios, de lo que hacen del enemigo, lo que está planeando, ¿sí? Una de las cosas con el vidente también es que se puede mover en ambos o se mueve. Por ejemplo, a mí en un tiempo yo me movía mucho en el lado no de la oscuridad, pero yo tendía mucho a ver cosas del enemigo, cómo operaba, los veía, venían a mí cosas así, encuentros que yo tenía, pero es porque Dios te lo permite con un propósito, no porque yo lo buscaba, ¿sí? Porque cuando tú decías tanto y buscas, o sea, eso, y no de la presencia de Dios, y no lo tiene la presencia de Dios, hay una línea muy fina que lo que tú estás viendo no es por el lado de la luz, sino por el lado de la brujería, por el lado del ocultismo. Puede ser un espíritu de adivinación, ¿sí? Y por eso les quería decir yo, por ejemplo, en México, como en Latinoamérica les comentaba, desgraciadamente la cultura está muy arraigada en las cosas de lo oculto. ¿Sí? Y por eso ellos han tomado lo de el vidente como que uno se mueve dentro del oculto, pero realmente no, ellos se lo robaron. Entonces nosotros tenemos que tener bien, mucho, mucho cuidado que no crucemos esa línea, ¿sí? Entonces, en la unción del vidente están también los trances, como yo les comentaba. Por ejemplo, a veces decía Pablo, Juan también decía, no sé si estoy fuera, Pablo, no sé si estoy fuera del cuerpo o dentro del cuerpo. A veces hay gente que no dice, o lo vi o no lo vi, o qué pasó, ¿sí? Yo también he tenido ese tipo de experiencias, pero como les digo, no es que las tengo diario ni constantemente, por eso es que no me considero vidente, pero sí me muevo dentro de esa rama, ¿sí? Del vidente, ¿sí?
También vemos, por ejemplo, Daniel 10, 5, 6, que les hablaba las escenas que tienen a veces los videntes. Dice, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de ufas. Su cuerpo era como de berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como los de antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido y sus padres como el estruendo de una multitud. Ahí vemos que Daniel, que tuvo un encuentro, tuvo una visión realmente angélica, lo que pasaba en el cielo. A mí nunca se me va a olvidar que yo tuve una visión, y cuando Dios me iba a llamar al pastorado, me acuerdo, se me presentó, sí, fue una visión abierta. Entonces yo vi así como que yo estaba en una ventana, y a veces y vi un hombre blanco y en un carro blanco, y traía unas sandalias de oro en la mano, y me decía, ven, ven, y yo le decía, no. En una visión abierta por lo general tú interactúas. Entonces yo le decía, no, no, y él me decía, sí, 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 ven. Pero él me hablaba al espíritu y me decía, yo sabía que era Jesús, y me decía, es que estas sandalias de oro son para ti. Yo le interactuaba, me decía, pues que están muy grandes, no las voy a poder usar. Me decía, sí, te quedan grandes, pero vas a aprender a crecer en ellas, vas a aprender a caminar en ellas, porque ahora en la siguiente temporada de tu vida tú necesitas estas sandalias. Los zapatos que tú tienes ya no te sirven, ya te quedan pequeños. Y tuve varias interacciones, mucho con Jesús, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque eso es, cuando te mueves en el vidente, tienes cosas muy inusuales, que a veces tú las cuentas y la gente te va a decir, tú sí que estás loca. Inclusive cuando yo no entendía, en serio que yo le decía a mi marido, yo me voy a volver loca. Yo me estoy volviendo loca. ¿Por qué? Porque yo cuento a la gente y nadie me entiende, decía yo. ¿Y yo qué hago? Entonces yo me quedaba callada, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que si alguien de ustedes tiene en esas experiencias, cuidado con a quién tú se lo cuentas. Sin embargo, yo les estoy hablando de muchos años atrás, porque ahora esto ya está más abierto dentro de la iglesia. La iglesia está siendo educada en esto. Sin embargo, aún queda una porción muy grande donde el pueblo de Dios no entiende eso. Inclusive hay gente que prefiere no tocar estos temas, porque yo lo he visto. Hay gente con cristianos inclusive con los que yo trabajo y me dicen, no, 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 no me hables de eso, yo no quiero saber, prefiero no saber. ¿Por qué? Porque ocasiona una incomodidad en el sentido de que va a haber un crecimiento, ¿sí? Y prefieren quedarse ahí. Entonces, la unción del vidente, o sea, surge, o sea, te ves como un puente entre lo natural y lo sobrenatural, ¿sí? Se relaciona con el presente, con el pasado, no, con el pasado, el presente y futuro, dentro también de las visiones. Eso no quiere decir que el profeta no se mueve así, por supuesto que también. Entonces, como yo le decía, tienen ellos experiencias muy inusuales con visiones, discernimiento de espíritus, e inclusive con los sentimientos, con muchas emociones, con muchos sentimientos. Sí, va muy junto al don del vidente. ¿Qué quiere decir? Que a veces lo sienten, lo huelen, lo saben, que lo saben, que lo saben, lo tocan, lo palpan. O sea, sus sentidos espirituales están muy, muy agudizados. Ahora voy a hacer un énfasis, un paréntesis aquí. ¿En qué sentido? Volvemos a lo mismo. Eso no quiere decir que ustedes no desarrollen los sentidos espirituales y puedan sentir, puedan oler, puedan percibir lo que la gente siente, ¿sí? Que entra dentro del don profético. Pero eso no los hace videntes. Yo, por ejemplo, yo he percibido a veces las ropas de Jesús. Yo sé cuando Jesús está alrededor, porque me llega un aroma tan fuerte como a jazmín o a rosas, y a veces nadie lo huele. Y yo, uy, no, la presencia de Dios, oigo. Por ejemplo, yo huelo mucho cuando hay un espíritu de muerte en la persona. Tampoco se lo digo, ¿no? Pero lo huelo, lo siento,
digo, la persona se va a morir, ¿sí? Y lo siento tanto que me empiezo a poner mal. A veces me duele el estómago, me dan ganas de vomitar. O sea, siento ciertos espíritus. Es dentro del reino del vidente. Y volvemos a lo mismo. No quiere decir que si tú te dedicas a la intersección no se te van a desarrollar los sentidos espirituales. Claro que se te van a desarrollar. Entonces, dentro del vidente siente mucho eso. Por ejemplo, siente los demonios, los principados a nivel regional. Por ejemplo, yo hace unos años fui a Brasil y fuimos a Copacabana. Cuando yo entré a Copacabana, yo vomitaba. Yo digo, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo sentía lo que se movía ahí. Lo sentía como que se me pegaba. Entonces le digo, tuvimos que salir. A veces yo tengo que pedir al Espíritu Santo, si me permite, para no salirme, inclusive como profeta, salirme de mi área de trabajo, de mi área, de mis límites que Dios me ha designado en ese tiempo. ¿Sí? Siento mucho los cambios, tengo mucha sensibilidad a las cosas de nación. Cuando yo viví en Londres, me gustan los museos y hay un museo que me gustaba ir, que es el británico, y hay muchísimas cosas muy fuertes de muchas culturas, de Egipto, muchas culturas, pero llegó un momento en que yo me empecé a poner mal y yo no entendía y era cada vez que entraba. Entonces yo empecé a consultar al Espíritu Santo y me dijo, yo no te permito que tú entres al museo británico porque eres muy sensible. ¿Por qué? Porque sentía todo lo que se mueve ahí espiritualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? O sea, yo tenía que mantenerme dentro del margen de mis límites. Al menos que si él me manda alguna cosa, es porque hay una asignatura. Pero voy con la cobertura y voy con el permiso de él, ¿sí? O sea, si él te manda, él te equipa y él te cubre, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no es nada más decir quiero ser profeta o voy a ser profeta, por toda la responsabilidad. Ahora, aún así como yo les comenté, todos los profetas somos diferentes, recibimos revelación de diferente manera, oímos diferente, también los videntes son diferentes, ¿sí? Y a lo mejor uno ve de diferente manera, a lo mejor uno tiene visiones abiertas, a lo mejor otros son malos sueños, a lo mejor otros son más las visiones abiertas, a lo mejor son las impresiones. A veces dice, tengo esta impresión, me da esta impresión, ¿sí? Yo a veces llego, por ejemplo, y yo creo que todos lo hemos experimentado, de que a veces llegan a una casa y ustedes sienten la atmósfera como que ha habido problemas, como que hay discusión, sienten una tensión. Y eso no lo sienten con los sentidos naturales, sino con los sentidos espirituales, ¿cierto? Entonces, como yo les digo, el profeta vidente constantemente recibe revelación visual, que quiere decir a través de los sueños, a través de las visiones. Sí, entonces es muy importante para que nosotros sepamos y no digamos, ay, bueno, porque yo ahora tengo un sueño, pero ahora ya no sueño hasta dentro de 2 meses y ahora quiere decir que ya soy vidente. Y desgraciadamente yo he visto mucha confusión en el cuerpo de Cristo en esto, tanto en lo profético, tanto en lo de vidente. Ay, pues es que ves mucho, ya eres profeta. O sea, y da pena, porque le hace creer a la gente algo que no es así. ¿Y todo por qué? Porque hay una falta de educación. La palabra de Dios nos dice claramente que estudiemos la palabra. Sí, y yo digo siempre con el espíritu, claro, no sin el espíritu, si no te haces religioso, pero tenemos que estudiar, tenemos que aprenderla. Y más con los ministerios que Dios nos ha dado para la edificación del pueblo de Dios, no hay excusas ya para decir, no quiero aprender esto, por lo menos, o sea, que tú descubras cuáles son los dones que Dios te dio, cuál es el manto, ¿sí? Ahora, hay diversidades de visiones, como yo les decía, pero no los voy a ver específicamente porque no acabaríamos. Son los sueños. Ahora, las visiones internas. Las visiones internas son diferentes a los sueños. A veces la gente confunde, ¿sí? Y son 2 cosas muy diferentes. Hay personas que, por ejemplo, tú en los sueños, que a mí me ha pasado, tú ya no estás soñando, estás despierta,
¿sí? Entras, ya estás despierta y entonces empiezas a ver visiones. Hay gente que nada más las tiene en la noche, pero no son visiones, ¿sí? Entonces, las visiones abiertas, que era lo que yo les decía, que son con los ojos, decimos, los ojos al desnudo, ¿sí? Mi amiga, la que es profeta vidente, Dios nos mandaba asignaturas, íbamos a Jamaica y me acuerdo que Dios la mandó con una asignatura porque algo le pasaba en la familia, algo. Entonces, y por ejemplo, de repente ella decía, uy, ahí viene esta persona que tiene cara de puerco. Y entonces ella lo veía realmente, así como si estuviera así, lo veía. Yo no lo veía, pero yo lo oía. Yo le decía, Elaine, despierta, despierta, ya oigo sus pasos, mira que no sé qué, y ella lo veía. Y pasaba y los dos oíamos como sea, como puerco, ¿sí? Y nuestra tarea fue como lo habían mandado para robarse la casa de sus papás. Nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Nosotros nos pusimos en guerra espiritual y la asignatura duró 2 semanas hasta que no lo desalojamos, hasta que no dijimos, vamos a ver quién lo mandó, vamos a ver de dónde viene, vamos a ver cuáles son las puertas abiertas, pero volvemos a la misma. Son asignaturas que te dan específicamente el Espíritu Santo. Por eso es que es importante que la relación que tú tengas con el Espíritu Santo, Él va a ser tu guía. Inclusive yo le digo a veces en la oración es bien importante porque a veces a mí me gusta mucho orar y hay veces que yo agarraba y empezaba a orar y yo quería orar por ciertas circunstancias, por una necesidad, por algo mío y de repente el Espíritu Santo me decía, no vayas por allá, vente por acá. Es como Él te guía, ¿sí? Él te va abriendo camino, Él te está dirigiendo, ¿sí? Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo te guíe y tú te vas por aquel lado, te puedes meter en problemas y problemas muy serios, ¿sí? Porque entonces ya no te mueves en la cosa espiritual, ya te empiezas a mover en la carne, en tus emociones, en tus deseos. Y es muy fácil que a todos nos pase, ¿sí? Entonces, y también si nosotros tenemos visiones, algo tenemos que siempre el temor, la reverencia a Dios, porque a veces tenemos que tener cuidado que el don, que el llamado no se nos suba a la cabeza, ¿sí? Y que caigamos en orgullo y que de repente empezamos, ay, es que yo veo más, es que y empieza la competencia, Dios nos libre de eso. Por eso es importante el carácter. Cuando uno no es maduro en este don, cuando uno tiene el carácter, uno empieza a presumir, empieza, ay, sí, yo soy profeta, uy, sí, yo, no, buscamos que se nos alcen, que nos digan, no, o sea, miren, Hidalgo a mí me conoce. O sea, yo la verdad, yo les digo, yo voy a las iglesias y no ando, no me digo, soy profeta, no me gusta. A veces ni siquiera quiero sentarme adelante, me siento atrás. ¿Sabes por qué? Porque Dios le habla a la gente que tiene discernimiento, sabes quién eres, ¿sí? No necesitamos andar publicando soy. Y se los digo de todo corazón. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado estar en dos lados. Yo he visto donde realmente hay ese tipo de gente que quieren ser vistos, que quieren ser, o sea, hasta prostituyen el llamado, el don, ¿sí? Y por el otro lado están los otros. Pero es más importante. Yo le digo, mira, a mí no me importa que el hombre no me reconozca. A mí lo que me importa es que el reino espiritual me reconozca, que el reino espiritual sepa quién soy yo, cuál es mi llamado, mi oficio y lo que hago. A mí no me interesa si el hombre me reconoce o no. Y eso es muy importante porque si el reino espiritual, los ángeles, los demonios, todo lo que se mueve, reconoce tú quién eres. ¿Sabes qué? Tu autoridad, tú no necesitas gritar, tú no necesitas hacer así como que, no, simplemente una palabra tuya puede callar o ahuyentar a los demonios. ¿Por qué? Porque ellos reconocen la autoridad que tú cargas, ¿sí? Por eso es muy importante eso. Entonces también se mueven en trances que decíamos que de repente estás y no estás, ¿sí? Ahí las experiencias, por ejemplo, de las que hablaba también Juan y Pablo, dice que Pablo fue llevado al cielo,
y Ezequiel se fue, sí, cosas que pasaron con Moisés, sí, y es como que estás aquí y estás allá. Por ejemplo, a mí me ha pasado, en mis primeras experiencias, yo le digo, yo estaba orando y de repente yo sentí que ya no estaba ahí y yo vi como Dios me llevó a la calle yo estaba entre pandillas, ¿sí? O sea, yo sabía que yo estaba allá, ya no estaba en mi casa. Y entonces Dios me dijo, ponte en medio, ora y desactiva porque aquí va a haber matanza. O sea, era como si yo físicamente estuviera allá, pero no estaba yo. Y decía, ¿dónde estoy? ¿Estoy aquí o estoy allá? ¿Sí? Y era cuando yo me dedicaba a las 10, 12 horas a la intersección sin parar, ¿no? Y me encerraba y mis ayunos eran de 40 días. Y no les digo por jactarme, se los digo porque todo esto fue guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Este, y, eh, y se desactivaba. Y de repente yo ya, ay, ¿dónde estuve? ¿Sí? Y esto con lo sobrenatural, esto va a incrementar. Y porque va a incrementar no quiere decir que vas a ocupar un oficio dentro de los ministerios que está Cristo, sobre todo lo del profeta, ¿no? También los profetas videntes, como los que tenemos el don profético, dijimos que la diferencia es la constancia también y la autoridad que carga el manto del del profeta vidente, son las imágenes mentales. Ahora, ¿cuántos de nosotros no tenemos imágenes mentales? Dios nos hizo con eso, ¿sí? Tenemos, tenemos imaginación, ¿cierto? No cuántos de nosotros nos imaginamos si algún día yo voy a ir a no sé dónde y nos vemos volando, ¿sí? Nos vemos en ciertas circunstancias. Algún día yo me voy a tener una casa así, ya está, y nos vemos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa imaginación. Entonces, tenemos imágenes. El vidente de la misma manera, ¿sí? Entonces, pueden sentir lo que Dios quiere hacer en una iglesia, hablando de los sentidos espirituales. Por ejemplo, yo a veces voy a una iglesia, yo no veo nada, o sea, nada, no digo Dios me habla ni nada, pero hay uno que no se puede traducir en inglés, pero se llama el Noah, no sé cómo se llama, Noah, algo que tú sabes. Algo que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes, que nadie te lo puede quitar. Y no es su intuición, muy claro, porque aquí la intuición no es eso, ¿sí? Voy a una iglesia y sé lo que Dios va a hacer, así, sé lo que Dios va a hacer, sé lo que va a pasar. ¿Quién me dijo? Nadie. ¿Cómo lo sé? ¿Lo vi? ¿Me habló Dios en visión, en sueño? No, simplemente lo sé porque lo sé y porque lo sé. Y también así es el vidente lo sabe, que lo sabe, que lo sabe. Entonces a veces el vidente ya trae el plan de Dios como el profeta. ¿Cómo lo sabe? Por medio de los sentidos espirituales, ¿sí? Y creo que a muchos de ustedes les ha pasado. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, el espíritu se va a derramar en toda carne. Entonces esto va a aumentar y es muy importante que todos seamos entrenados bien en todo esto para entender qué es lo que pasa y no solamente para beneficio de nosotros, sino por si alguien se acerca y no entiende, entonces nosotros ayudarles un poco a entender, ¿sí? Entonces muchos de ellos también cuando empiezan en su caminar y no entienden, lo que comienzan a percibir es lo que el enemigo también está haciendo. Eso a mí me pasó mucho. Yo, en mi iglesia, en la primera iglesia de mi pastor, yo percibía cómo venía el enemigo. Entonces, me alertaba siempre el espíritu, lo que se venía desde mucho antes. Entonces, yo tenía que ir con los ancianos, que ver primero, orar, llegar el tiempo y entonces avisarle a los ancianos para empezar a orar, para que el enemigo no nos agarrara desprevenidos. Inclusive yo le puedo decir, por ejemplo, con mi esposo, o sea, es muy, muy poderoso cuando tú desarrollas estas capacidades y que el Espíritu Santo te guía. Pero yo, como te digo, tiene que salir de una intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te ama tanto. Dios busca con quién ¿cómo dices? Compartir sus secretos. Y Él los quiere compartir con nosotros, pero también Él quiere saber si nosotros tenemos la capacidad de guardar esos secretos también.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una amiga y le decimos, mira, te voy a contar un secreto mío, tú tienes confianza en que la amiga, tu amiga, no va a ir de chismosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces tú le empiezas a tener más confianza de acuerdo como tú ves que actúa con lo que tú le estás diciendo, sino que haces, te callas. Dices, no está preparada. Sí, Dios es así. Dios te empieza a dar secretos pequeñitos y Él ve, es parte del entrenamiento. Él los quiere compartir porque eres su hija, porque quiere ser su amiga, porque eres su amigo, su amiga, ¿sí? Y entonces Él ve, ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿Tú qué vas a hacer con esa visión que Él te da? ¿Tú qué vas a hacer con esa palabra, con lo que te está mostrando de una persona? A veces, por ejemplo, a mí, por ejemplo, bueno, un ejemplo, por ejemplo, yo les decía de mi marido. No, pero antes de eso, déjenme les digo eh, a veces a mí me mostraba cosas de la gente. Y yo, la verdad, por mi falta de madurez, ¿qué hacía? Criticaba, ¿sí? O a veces uno lo usa para atacar a la gente. Pero Dios me mostraba, no, yo te voy a mostrar por qué ella es así, por qué reacciona así. ¿Por qué tiene esa amargura? ¿Por qué está triste? ¿Por qué critica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios me quería mostrar qué era, dónde ella necesitaba restauración. Entonces me decía, yo no te lo enseño para que critiques, yo no te lo enseño para que compartas, yo quiero que tú seas solución y te estoy diciendo qué es lo que necesita orar. Ouch. Y si no tenemos madurez, lo hablamos. Y eso se pasa mucho en intersección, porque digo, en intersección yo lo he visto. Yo entré en intersecsoras también y yo les digo, cuidado con lo que tú vas a criticar, cuidado con lo que tú vas a decir, cuidado tu boca. Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, ahora, ¿por qué te digo que el don profético es muy poderoso? Y digo, no necesitas ser profeta, no necesitas ser vidente, porque eres oveja de Dios y si tú quieres, tú lo vas a escuchar. Cuando a mi marido, mi marido, Dios lo ha salvado 2 veces, literal, 2 veces de la muerte. Y en uno de ellos, Dios me dijo, párate a orar. Lloraba mucho a las 3 de la mañana, mucho poder ahí. Y me decía, párate a orar ahorita. Y me decía, ora por tu esposo. Y me dijo, te voy a mostrar algo. Dice, porque la muerte está a tu puerta. Y me mostró. Y entonces yo vi literal cómo estaban excavando un hoyo y estaba una placa de madera de su nombre con una cruz y decía Michael Mackenzie. Y me dijo, hay una asignatura de muerte para él. O sea, yo literalmente lo vi. Digo, ¿qué hago? Tuve que pelear. O sea, fue una visión, así como les digo, yo estaba así y la vi porque él me dijo, te voy a enseñar que viene, ¿sí? Primero lo oí, párate a orar, porque la muerte está en tu casa. Bueno, pero yo, ¿por qué les digo esto? Porque aún para que Dios comparta contigo algo tan fuerte como eso, tú tienes que ser entrenado y Dios te tiene que preparar. Porque si alguien que no es que preparado y Dios te viene a decir eso, te quiero decir, ¡ay! Te vas a alocar, sí, va a morir mi esposo, cierto. Vamos a ser sinceros. Entonces, porque hablamos de secretos. Dios va a compartir sus secretos de acuerdo si tú tienes la madurez de que no te vas a volver loca. Porque si Él te va a contar un secreto, que algo viene a lo mejor a tu casa y te va a volver loca, o sea, y te vas a emocionalmente o sea, no vas a saber actuar, Él no te lo va a decir. Y eso es parte del entrenamiento del profeta. Yo siempre me decía de donde yo salí, la que es mi madre espiritual, profeta, ella siempre nos decía eso. Dice, Dios nunca va a compartir un secreto que quiera compartir y que te vaya a causar daño o que tú no estés preparada. Y yo le digo a la gente, por ejemplo, a mí, cuando mi papá se murió, antes de que se muriera, él me dijo, es tiempo, yo me llevo a tu papá, ¿sí? O sea, con mi hermano, ¿sí? Cosas así. Pero ¿por qué lo compartía? Porque él sabía que yo estaba preparada. Entonces es parte de la preparación. Y no les digo que todos los que somos profetas se mueven o Dios te muestra como a mí me muestra. No,
Tú puedes ser una intercesora profética y Dios te puede mostrar cosas que me muestra a mí. Yo tengo una amiga, Nelsie, Dago la conoce, es mi mano derecha en Londres, y su don profético es súper acentuado. No es profeta, pero es muy acentuado su don. A veces ella me confirma lo que yo estoy viendo o lo que yo estoy oyendo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Por lo mismo, la madurez que ella tiene, los procesos que ella ha pasado. Y hoy en día nosotros lo que queremos cargar un manto, pero no queremos el proceso, no queremos la santidad tampoco, no queremos el compromiso. O sea, queremos que todo se dé rápido, rápido, rápido. Llego, profetizo y me dicen que soy profeta, pero a mí no me hablen de compromiso, porque yo no quiero servir a la iglesia. A mí no me hablen de que me tengo que guardar en santidad, a mí no me hablen de que tengo que cambiar la vida. Desgraciadamente eso se da mucho en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se ha infiltrado el sistema del mundo dentro de la iglesia. Y la iglesia ha cambiado su manera de pensar. Entonces el mundo ha influido mucho en la manera en como nosotros pensamos, que en lugar de que nosotros vayamos al mundo a influenciarlos con las cosas de Dios, hemos permitido que el mundo nos influencieste en la manera de pensar. Y eso da tristeza. Entonces nosotros tenemos que crecer. La iglesia, el cuerpo de Cristo tiene que crecer, tiene que entrar en una madurez y porque Dios quiere soltar muchísimas cosas como las que yo les estoy diciendo, pero no nada más en una plataforma así, sino individualmente, que tú llegues a una madurez en que Dios te pueda decir, es que yo estoy preparado, o sea, ya estás lista para soltarte la plataforma que yo tengo para ti, para el llamado. Por ejemplo, yo les hablaba de cuando es el don prestado profético, Eliseo y Elías. ¿Qué pasó? Eliseo se movió en lo profético, ¿por qué? Porque estaba bajo el manto, el manto profético. Pero Elías nunca le soltó el manto. ¿Por qué? Porque Eliseo no estaba preparado. Inclusive le dijo, si tú me ves que yo me vaya, yo te doy el manto, si ves que el manto caiga. Cuando él le pasó el manto era porque estaba preparado. Y a veces nosotros tenemos que entender que también eso pasa, que a veces, como le decía las veces anteriores, venimos bajo un manto profético y puedes profetizar. Aún así seas profeta, fluyes bajo ese manto. Dios no te da todavía, tienes el llamado como lo tenía David. David tenía el llamado y fueron y lo ungieron como rey que cuando estaba en las ovejas, ¿sí? ¿Y qué pasó? El día siguiente se hizo rey. Por supuesto que no tuvo que pasar un proceso. Lo mismo pasa con nosotros. Pero ahora en día, ay no, pues si ya me dicen que soy profeta, ya quiero estar en las iglesias, en los púlpitos, profetizando, donde sea que se me reconozca, que se me vea. No. Y va a venir la prueba. Y la prueba que Dios nos manda nos va a dar saber, primera, de qué somos y qué tan preparados estamos, porque Dios nos permite ciertas cosas para probar lo que hay dentro de nuestro corazón y que nosotros nos demos cuenta si aún estamos preparados, no porque Él no lo sabe. Y se los digo con mucho temor y se los digo con muchísimo amor, ¿sí? Entonces, también ellos, por ejemplo, los videntes, aún así los profetas pueden discernir si algo es del Espíritu Santo, si es de los ángeles, si son demonios, si son las emociones humanas que se mueven en el reino espiritual almático, o si es el espíritu del hombre, ¿sí? A veces yo con la madurez he podido percibir cuando yo me doy cuenta a veces cuando un profeta no es maduro. Uno a veces por el carácter, a veces porque se le empezó en el espíritu, pero ya se movió en el reino almático. Ya no supo, porque hay una línea muy fina, ¿sí? Por muchas cosas, no nada más en un profeta, en muchas cosas. A veces yo discierno cuando algo la persona está diciendo y viene del espíritu del hombre, o es de sus emociones. O a veces digo, sí, esto es del espíritu, pero esto ya no. Uno separa, uno discierne, ¿sí? Sí, esto es de los ángeles, sí, esto no. O sea, todo eso entra dentro
de lo que es el ámbito del profeta vidente. Entonces es muy importante que mi opinión es que todos los que estén aprendiendo todo esto se empiecen a dar cuenta que donde haya habido confusión o donde se les haya dicho que ustedes son profetas aunque no lo son, o que son esto, que se hayan creído algo, miren, el Espíritu de Dios lo va a decir. Y yo como les digo, puedes tener visiones muy fuertes, puedes tener sueños muy profundos y eso no te hace profeta, pero qué bueno, o sea, los tienes, qué bueno, disfrútalo, crece en ello, aprende, ten más intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, no se preocupen ni tengan más que nada preocupada, si lo soy, no lo soy, si lo soy, no lo soy, porque yo he visto que conforme todo esto ha crecido en el cuerpo, hay mucha duda. Mucha gente se pregunta, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces Dios no te dice inmediatamente si lo eres, no lo eres, pero Él va poco a poco trabajando. Entonces yo quiero hacer una oración por todos ustedes el día de hoy. Señor, yo te doy gracias el día de hoy por toda esta enseñanza. Yo oro por cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí. Señor, en este momento, Señor, yo remuevo, Señor, todo espíritu de confusión en el nombre de Jesús, que se les abren los ojos de su entendimiento. Señor, así como tu palabra lo dice en Efesios, Señor, que se abran los ojos del entendimiento, los ojos de su corazón, Señor, que sentidos espirituales, Señor, sean activados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que aquellos que tengan sueño, aún sueñen mal, los que tienen visiones, Padre, en el nombre de Jesús, que vengan de la luz, que no vengan de la oscuridad, Padre, en el nombre de Jesús. El día de hoy, Señor, yo corto todos sellos de toda cultura que se viene de hechicería, de brujería, del espíritu de adivinación, Señor, del espíritu de Pitón, en el nombre de Jesús, el día de hoy. Señor, son benditas, Señor, que tu ministerio es bendito, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que estas semillas, que este entrenamiento, Señor, van a dar fruto en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo oro, Señor, por Dago, por Mari, Señor, que tú le sigas dando sabiduría, Señor, que haya un alineamiento, Padre, en esta temporada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que ellos actúen con mucha sabiduría, Señor, así como tú estás trayendo más gente, Señor, más predicadores, Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy, que sean cubiertos con tu sangre, con tus ángeles, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, profeta Esther. La verdad es que oírla con estas enseñanzas es muy edificante. Los que son profetas acá, su espíritu se va a despertar y su espíritu se está despertando. Al menos a mí se está despertando un espíritu diferente. Y gracias por esas bases que nos imparte para que el profetismo que ejercemos, ya sea como profetas de oficio o sea como el don de profecía, lo podamos ejercer de una manera sabia, de una manera correcta y sobre todo de una manera bíblica. Y usted, amados, ninguno de nosotros tiene que estar triste si no profetiza, porque esos 66 libros que se llama la Biblia es la palabra profética más segura. Entonces todos profetizamos desde nuestros púlpitos todos los días. Ahora solamente nos falta la profecía del Espíritu Santo. Ese ya es el paquete que la profeta Esther nos ha estado enseñando estos días. Les recuerdo ya para terminar que en el canal del Ministerio Unicristo I.O. Marcelo Oscar Parreya, usted puede ir a YouTube y ahí volver a oír estas enseñanzas, tomar notas y recuerde que prepare sus preguntas porque vamos a hacer un programa especial de preguntas y si usted no quiere que la pregunta se le olvide, anótela y envíela al apóstol Dagoberto
y él tomará nota y se las hará llegar a la profeta Esther para que hagamos un programa especial de preguntas y respuestas. Por hoy, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar acá. Le agradecemos una vez más, profeta Esther, su tiempo, su esfuerzo, sus años de preparación, que ahora usted va a empezar a ver el fruto en los años que vienen, de toda la siembra que Dios le ha permitido hacer. Así que bendiciones para todos. Recuerden, mañana jueves tenemos nuestro servicio de avivamiento, nuestro servicio devocional de la Escuela Profética de Todos los Tiempos. Feliz noche, feliz tarde, buen provecho y nos vemos primeramente Dios mañana. Bendiciones. Bye. Chao, buenas Aleluya. noches, buenas Bye. tardes. Chao, Gracias. chao. Bendiciones a todos. Feliz todo. Bendiciones. Gracias, Muy lindo profeta todo. Esther.